Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrevista de Eco de Teruel y estamos hoy con una joven profesional italiana que vive en Teruel, Sara Bianchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quién es Sara Bianchi para quien no te conozca? Sabemos que eres una joven profesional, que trabajas con las organizaciones empresariales, que trabajas en el tema de la despoblación, pero aparte de eso, ¿tú cómo te definirías? Bueno, yo creo que soy una persona muy dinámica y estoy en el proyecto de la SESPA desde hace 3 años y me siento muy involucrada y estoy muy encantada con el vivir en Teruel y por esto estoy tan contenta de hacer un trabajo así para poder al final aportar mi granito de arena también a esta provincia. ¿Cómo acaba una joven profesional como tú de Italia viviendo en Teruel? La verdad es que, bueno, como pasa muy a menudo entre los jóvenes, pues tenemos ganas de conocer mundo, de salir hacia afuera. Y la verdad es que hace ya 7 años tuve la posibilidad de hacer un Erasmus prácticas, es decir, trabajar en una empresa y bueno, la empresa que me contestó antes que ninguna otra fue la Cámara de Comercio de Teruel y es con esta razón que llegué a esta provincia. ¿Qué idea tenías de Teruel? ¿La conocías de antes? ¿Conocías España, supongo, pero Teruel tal vez no? No, la verdad es que no. La primera vez que oí la palabra Teruel fue de Erasmus en Polonia, de otros compañeros de Erasmus que venían desde esta provincia y la verdad es que empecé a ver el entorno que se tenía aquí. De hecho, vine a visitarlo antes de empezar las prácticas y me gustó mucho porque creo que es una provincia con mucho encanto. De hecho, más que nada, yo que vengo desde una provincia como es la que vengo desde Italia, que es una provincia en la Toscana, pues creo que tiene muchas cosas similares, pero por el otro creo que no se ha valorizado tanto todos los recursos y el patrimonio que se tiene en esta provincia. ¿Estudiaste relaciones políticas? Sí. Algo así, en Pavía. Sí, eso es. En Italia estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, por eso el entorno en el que estoy trabajando ahora está muy relacionado con mis estudios. Para saber el grado de implicación de si ya eres muy turolense o no eres muy turolense, ¿eres de Peñavaquillera? Sí, soy de qué peña? del Ajo. Y luego, ¿tienes jaima en las bodas? ¿Te gustan las bodas de Isabel? Bueno, la verdad es que estuve un par de años durante las bodas, no tengo jaima, mis amigos sí, pero es cierto que siendo que es un puente muy bueno y los precios de los vuelos son muy baratos, pues es una buena ocasión para irme a Italia a ver a mi familia. Entonces, en los últimos años es lo que he hecho. Prácticamente eres una turolense de adopción. Eso es, exactamente. Muy bien, pues si te parece vamos a hablar un poco de tu trabajo. Cuando se habla de la despoblación, visto desde fuera, tiene uno la sensación de que hay muchos agentes, muchas instituciones hablando y proponiendo cosas sobre este tema. No sé si tú tienes esa misma sensación. Sí, y además en los últimos años, como se ha puesto de moda el tema de despoblación, yo creo que aún más. Hay muchas jornadas dedicadas a la despoblación, hay muchas personas que quieren aportar su visión, muchas organizaciones que al final proponen una serie de medidas. Y es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo en el tema porque la red SESPA está trabajando de manera conjunta con la Confederación de Empresarios y desde hace unos años ya también con los grupos de acción local de estas 3 provincias desde hace pues ya 7 años. Entonces llevamos un largo recorrido y hemos visto sumarse a muchos actores en el tema. El que haya tanta gente no es bueno. Bueno, yo creo que tiene una parte buena porque pues, permite a que el tema de la despoblación esté en primer plano todos los días, pero por el otro es verdad que tenemos una cantidad de información y de agentes que a veces no permite entender cómo se tiene que abordar o hacia dónde tenemos que encarar este problema y las soluciones. ¿Qué es, de forma simplificada, lo que hace la red SESPA?
Bueno, nosotros somos un grupo europeo, es decir, trabajamos a nivel europeo y también a nivel español, por supuesto, proponiendo políticas y ejemplos. ¿Proponiendo a quién se proponen esas políticas? A las instituciones europeas y a las instituciones españolas. A los políticos locales y a los europeos. Exactamente. Y por el otro lado, y este tema ya está bastante avanzado, hemos empezado sensibilizando a la población también en el tema de la despoblación, porque es verdad que en esta provincia, la de Teruel, todo el mundo habla de despoblación desde hace mucho tiempo, pero es verdad que fuera de esta provincia este problema y la sensibilización no era tan presente en el debate. Cuando decís que proponéis políticas, ponnos un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo concreto de lo que proponéis a los políticos y a las instituciones que se podría hacer? Bueno, uno de los temas que en el último año hemos estado desarrollando es el tema de la fiscalidad diferenciada, que para nosotros es muy importante que se reconozca el rol que tienen las zonas rurales y escasamente pobladas como es esta provincia, y que al final este reconocimiento pues tenga una serie de beneficios desde el punto de vista fiscal que al final incentiven a las empresas a quedarse en este territorio y también a la población a tener una suma de beneficios fiscales por la falta de servicios que por el otro lado se tiene. Por concretarlo, el otro día más se hablaba, creo que fue la consejera de Presidencia la que en una de sus reuniones en Europa decía que quería proponer a la Unión Europea que en determinadas zonas concretas las cargas sociales, lo que una empresa paga por seguridad social, fuera mucho menos que lo que se paga en una zona en Madrid, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ¿Es algo así? ¿Es una de las medidas que se pueden...? Nosotros contratamos una serie de expertos el año pasado para hacer un estudio para demostrar si la fiscalidad diferenciada era posible o no era posible desde el punto de vista pues tanto español como europeo. Y desde el punto de vista tanto español como europeo sí que se reconoce esta posibilidad. Hay un ejemplo en Noruega, que es verdad que no es parte de la Unión Europea, pero sí que es parte de la comunidad económica, y ahí sí que se está ya teniendo esta diferenciación de zonas y de fiscalidad según el área y la despoblación que se tiene. ¿Tú conoces en tu experiencia zonas concretas, porque se habla mucho de Laponia, de Escocia, donde este tipo de discriminaciones positivas o este tipo de políticas estén dando resultado? Sí, como te digo, en Noruega llevan con la fiscalidad diferenciada ya unos 20 años y han hecho más de un informe demostrando que sí que hay beneficios para la población de esos territorios que le permite al final mantener la población y la actividad económica de esa zona. Cuando dices fiscalidad diferenciada es de todos los impuestos, por ejemplo, que el impuesto de sociedades o de la renta sea menor, o solo son cuestiones más patrimoniales, por llamarlo de alguna manera. Bueno, nosotros en nuestro informe intentamos poner todas las diferentes figuras impositivas, pero es verdad que en el caso de Noruega lo que se aplica es el tema de una reducción de la seguridad social para la gente que vive en estos territorios. La seguridad social, que hay que recordar, por ejemplo, que si una persona cobra 100, luego además tiene que pagar 48 en seguridad social. Reducir esos 48 sería muy importante. Eso es, exactamente. Es un poco lo que hacen ahí. Y otro ejemplo, en las tierras altas e islas de Escocia, también empezaron con una fiscalidad diferenciada en algunos territorios para favorecer que empresas del territorio se quedasen y también atraer a empresas desde fuera. Es verdad que ellos veían que la fiscalidad es muy importante, pero tenía que estar conectada a más cosas. Entonces también desarrollaron el tema de una universidad muy cercana a las empresas del territorio para crear al final mano de obra calificada que fuese muy cercana a lo que buscaban las empresas que estaban localizadas ahí. Según tu punto de vista, ¿qué elementos, o a lo mejor todos a la vez, son más importantes en la lucha contra la despoblación? ¿Los beneficios fiscales, la creación de trabajo, que se resuelva el tema de asistencia sanitaria y la enseñanza de los niños, o un poco las infraestructuras para poder ir y venir? ¿Dónde está lo que aquí se dice, la purga de Benito que arregla todos los males? Bueno, al final siempre decimos que no hay una medida que pueda solucionar el problema por sí sola, es decir, no hay una medida que haga el efecto de varita mágica. Es necesaria una estrategia que al final sea global, que intente tocar todos los sectores y
y al final todas las diferentes áreas de la vida de la gente que vive en zonas despobladas como es esta provincia. Entonces, por supuesto, el tema de infraestructuras y telecomunicaciones es fundamental, es decir, ahora mismo un territorio que no tenga buena cobertura de internet y cobertura móvil, pues es un territorio destinado al fracaso, porque tanto desde el punto de vista laboral como privado, al final siempre tenemos esta necesidad de nuevas tecnologías. Por supuesto, también está el tema de los servicios a la población, el tema sanitario, el tema de la educación es muy importante y al final yo creo que ahí se están dando pasos en adelante con el tema de la educación rural, el tema de hacer percibir como que vivir en los pueblos no es solamente problemas y que el territorio está muriéndose, sino que también ofrece posibilidades para personas jóvenes, como puedo ser yo o otros jóvenes que deciden quedarse en esta provincia, y también al mismo tiempo se está dando el valor que se merece el tema de vivir cerca de la naturaleza, vivir en un entorno menos estresante desde mi punto de vista que una grande ciudad. Y yo creo que poquito a poco la imagen que se está intentando dar de estos territorios está yendo a mejor y eso también ayuda. Si más o menos el diagnóstico está más o menos claro, ¿por qué crees tú que no se han dado ya estas medidas concretas? Es decir, ¿por qué no se han reducido, no existe esta discriminación fiscal positiva para las zonas despobladas? ¿Ves? Yo creo que es verdad que se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos diagnósticos, pero tanto desde el punto de vista español como desde el punto de vista europeo, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de despoblación, muchas veces no entendemos lo mismo que una persona, por ejemplo, de Galicia. Es decir, no hay una definición sobre qué es una zona despoblada. Yo creo que este primer diagnóstico se debería de hacer para que luego las medidas que se pongan en marcha de verdad vayan en las áreas más afectadas por este problema. Lo que pasa es que si estamos aún ahí, si no tenemos claro que es una zona despoblada, estamos como en una fase muy primaria, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento justo para hacerlo. Yo creo que ahora mismo con la importancia que se le está dando al problema del reto demográfico y a la despoblación, dándole un ministerio y una vicepresidencia, se quiere al final encajar todo. Yo creo que el primer punto que se debe desarrollar es esto, de dar una definición a nivel de Estado. Y yo creo que de la misma manera que se está dando una definición, se va a encaminar las medidas hacia los territorios más afectados por este problema. Entonces yo creo que van de la mano las dos cosas, la definición y las medidas. Y ya para acabar, se habla mucho también de que ahora se está negociando el presupuesto de la Unión Europea. Y la verdad es que las noticias no parecen buenas porque aparte de que hay menos fondos por la salida de los ingleses, parece ser que hay como dos corrientes, una que quiere que seamos más ecológicos en Europa y quiere poner mucho dinero ahí, y luego está la otra corriente que es el reequilibrio territorial, que sería donde estaríamos nosotros, y que parece ser que no hay tanta gente dispuesta a poner dinero ahí. ¿Estás preocupada? Bueno, nosotros estamos intentando trabajar desde el punto de vista europeo desde hace unos años. También ahí hemos visto unos cambios positivos, pero es verdad que lo que dices tú, hay diferentes corrientes. Es verdad que el año pasado nos alegramos mucho por la propuesta del Parlamento Europeo relativo a los nuevos fondos, porque sí que aportaba algún punto más sobre el tema de despoblación y destinar fondos a los territorios, y ahora mismo es verdad que por las voces que nos están llegando, las posiciones de los Estados miembros no son tan orientadas hacia ello, pero es verdad que yo creo que también tenemos que esperar a ver lo que pasa. Y por el otro lado, el hecho de que también a nivel europeo se haya puesto una comisaria sobre el tema de la demografía, pues yo creo que sí que desde Europa se quiere trabajar en el tema, por lo menos desde el punto de vista institucional de la Comisión y del Parlamento Europeo. Y la última pregunta, Sara. ¿A largo plazo eres optimista sobre la resolución de este problema? Hombre, si no, no estaría trabajando en el tema. Yo creo que sí, es decir, no hay un territorio destinado a la muerte, si hay voluntad por parte de las personas que viven en ello y, por supuesto, voluntad política de poner en marcha medidas que ayuden a la gente que quiere quedarse en estos territorios a poder desarrollar su vida como se merecen y con una calidad adecuada.
Pues muchas gracias, Sara, y seguiremos hablando. Vale, muchísimas gracias, Jesús.